Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy tu nombre y estoy súper feliz de tenerlos por aquí una vez Moon S. Espero que es tu copyright en el listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a seguir levantando muchísimas cejas y corazones. Hoy amigos vamos a profundizar en el guapusimo Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos suspirando, y en esa revelación superíndice 3N, que ha agitado las redes y ha puesto a sus fans a investigar Moon S a fondo. La supuesta revelación superíndice 3N de su amor secreto. ¿Es tú en el listos para desentrañar a UN Moon S este misterio? A su vez, amigos, en este vídeo vamos a profundizar en los secretos del corazón superíndice 3N de Can Yaman, yendo Moon S ayu de lo que ya hemos explorado. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, y a examinar con lupa ese recuerdo emocionante que Can ha compartido, pero con un análisis Moon S exhaustivo y detallado. ¿Q copyright implica realmente? ¿Q copyright N podrá ser esa persona especial? ¿Q copyright Moon S podemos deducir de su forma de hablar, sus miradas, sus expresiones? Todas estas preguntas y muchísimas Moon S, las vamos a explorar a Q mismo. Asu que agarren sus palomitas, si u copyright tense ceu superíndice 3 modos, y prepun rense para un viaje lleno de emociones, teoruas y mucho salseo porque este vídeo va a estar, literal para comérselo. Y antes de que empecemos no se olviden. Si son nuevos por AQ, o si les encanta el chisme bueno, el salseo de calidad, y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, du copyright genme un like si al final les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Me encanta saber que es tu DNAQ, que comparten mi pasión superíndice 3N por descubrir, analizar y comentar sobre el mundo de las celebridades. ¿Es tú en el listos para sumergirnos en el corazón superíndice 3N de Can Yaman? Pues, empecemos con Moon S en Ergua. Can Yaman, para quien a estas alturas todavía no lo conozca, imposible, de verdad, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su carisma arrollador, su talento innato, y por supuesto, esa belleza que nos deja sin aliento y que ha sido tema de debate en muchas ocasiones, ¿es perfecto? ¿No es perfecto? Da igual, nos encanta. Can se ha convertido en uno de los actores Moon S queridos, admirados y por supuesto seguidos. Pero Moon S ayu de su con diéresis copyright sito profesional, hay algo que siempre ha generado una curiosidad inmensa y constante. ¿Q copyright pasa en la vida personal de este hombre? ¿Q copyright N es la mujer, o las mujeres, que han logrado o logran robarle el corazón superíndice 3N? ¿CU superíndice 3 Mo es su forma de amar? ¿Es de los que entrega todo o prefiere la cautela? A lo largo de los aún más menos os, y como era de esperar, ha habido infinidad de rumores, muchas especulaciones, a veces fundamentadas, a veces no tanto, y por supuesto, muchos amores atribuidos a Can. Algunos de ellos confirmados con fotos, declaraciones, e incluso apariciones públicas, otros simplemente especulaciones de los medios de comunicación superíndice 3N y por supuesto de los fans, que debo decir, son muy creativos y perspicaces. Pero siempre ha habido un aire de misterio, un velo de discreción superíndice 3N, alrededor de su vida amorosa. ¿Es tímido? ¿Reservado? ¿O simplemente, como hacen muchos famosos, prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, protegiendo a sus seres queridos y evitando la presión superíndice 3N mediática? La verdad es que hasta ahora la información superíndice 3N sobre sus relaciones ha sido bastante limitada, lo que por supuesto ha alimentado a UN Moon S la curiosidad. El morbo, amigos, el morbo es lo que nos impulsa. Pero AQ es donde la cosa se pone Moon S interesante. Recientemente, y es por eso que estamos AQ, Can Yaman, ya sea en una entrevista formal, en alguna declaración superíndice 3N casual o a trabu copyright S de sus redes sociales, ha revelado lo que se ha denominado un recuerdo emocionante, que nos da pistas y muchas sobre su vida amorosa, sobre el pasado, sobre sus sentimientos Moon S profundos. No nos dio nombres, no entró superíndice 3 en detalles explícitos, pero su compartió superíndice 3 algunos elementos clave que nos permiten teorizar, analizar y por Q copyright no son más menos art y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿De Q copyright se trata este recuerdo emocionante?
Bueno, según lo que se ha filtrado, y por lo que hemos podido intuir a Trabu Copyright S de sus palabras y gestos, Can hablu superíndice 3 de un amor pasado. De una relación superíndice 3 n que marcu superíndice 3 un antes y un después Copyright S en su vida. Una relación superíndice 3 n que, según sus palabras, le hizo experimentar sentimientos profundos y desconocidos, que lo transformaron como persona. Hablo superíndice 3 de una persona que le hizo sentir cosas que nunca había sentido antes, de una conexión superíndice 3 n que iba mun ese ayu de lo fusico, una conexión superíndice 3 n profunda y especial, de esas que te marcan para siempre. Y lo mun ese importante hablo superíndice 3 de lo que este amor significa superíndice 3 para u con diéresis copyright L, de lo que aprendió superíndice 3, de ceu superíndice 3 mo esa experiencia lo formu superíndice 3, lo moldeu superíndice 3, tanto como persona y sobre todo como hombre. Copyright podemos deducir de todo esto con una análisis. Ese minucioso. Primero, y esto es fundamental, que Can Yaman es humano como nosotros. Que como todos nosotros ha experimentado el amor en todas sus formas, desde la euforia hasta la tristeza, desde la felicidad absoluta hasta el desamor, y todas las emociones que vienen con cualquier relación superíndice 3 n sentimental. Segundo, que es una persona con sentimientos profundos, que no tiene miedo de reconocer que es vulnerable, que no tiene miedo de mostrar sus emociones, y que en cierto modo valora y celebra el impacto que las relaciones han tenido en su vida. Eso habla muy bien de u con diéresis copyright L. Tercero, y esto es lo mun ese importante, que hay una mujer en su pasado que dejó superíndice 3 una huella imborrable en su corazón superíndice 3 n. Alguien que lo tocó superíndice 3 profundamente y que, de alguna manera, sigue presente en sus recuerdos y, probablemente, en su forma de amar. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3 n, copyright información superíndice 3 n tenemos sobre esta mujer misteriosa. Aquí es donde la cosa se complica porque desafortunadamente, la información superíndice 3 n concreta es munima. Can no revelu superíndice 3 el nombre, ni dio muchos detalles fusicos. Evidentemente es una decisión superíndice 3 n personal que se debe respetar. Lo que sabemos o podemos deducir, es que fue una relación superíndice 3 n significativa, que tuvo un impacto importante en su vida, y que al parecer, fue algo mun ese que un simple romance. Fue algo que lo marcó superíndice 3, que lo cambió superíndice 3, que lo hizo ser quien es hoy. ¿Podemos especular? Claro que sí. Los fans, los medios y hasta yo misma, como buena chismosa de espectáculo, hemos estado intentando armar el rompecabezas. Se han mencionado algunos nombres, se han analizado fotos antiguas, esa es una de las grandes aficiones de los fans, se han revisado entrevistas pasadas, se han comparado declaraciones, se han buscado coincidencias. Pero hasta el momento todo sigue siendo un misterio. Lo único que tenemos son las palabras de Can, sus gestos, sus expresiones, y eso, aunque no es suficiente para dar una respuesta definitiva, es suficiente para imaginar, para más menos ar y para por copyright no. Desear que u con diéresis copyright L sea feliz y que haya encontrado, o encuentre, el amor verdadero, ese que te llena el alma. Pero ¿por qué copyright es tan importante para nosotros, los fans y el público en general, conocer la vida amorosa de Can Yaman? Bueno, hay varias razones. En parte es porque nos sentimos identificados con u con diéresis copyright L. Vemos en u con diéresis copyright L a un ser humano con sus virtudes, sus defectos, sus alegrías, sus tristezas, no solo a un actor famoso que vemos en la pantalla. Y como humanos nos interesa saber copyright es lo que lo hace feliz, copyright lo emociona, copyright lo inspira, copyright le hace reír y llorar. Queremos saber que a pesar de su fama, es alguien como nosotros, con las mismas necesidades y deseos. Además, las relaciones sentimentales de las celebridades siempre han sido tema de interu copyright ese público, desde que existen las revistas de corazón superíndice 3 n y las redes sociales. Es parte del juego, digamos. Y por supuesto porque somos románticos y nos encanta el amor, nos encanta ver a la gente feliz, y nos encanta más menos ar con el amor ideal. Queremos creer que el amor existe y que todos podemos encontrarlo, incluso las estrellas de cine. Es importante aclarar, y lo reitero una vez más, que lo que les estoy contando son las especulaciones de los fans, el análisis de las declaraciones de Can, y la información superíndice 3 n que se ha filtrado a Trabu Copyright S de diversas fuentes.
No he tenido acceso a la vida personal de Can Yaman, ni pretendo tenerlo. Mi objetivo es informar, entretener y compartir con ustedes, pero siempre respetando la privacidad de las personas. Jamún S. me atreveru a invadir su espacio personal, o a publicar información superíndice 3N que pueda dañar su imagen o su reputación superíndice 3N. El respeto es fundamental en este tipo de análisis. En conclusión superíndice 3N, la revelación superíndice 3N de Can Yaman sobre su amor secreto, es mucho más que una simple noticia de espectáculo. Es una invitación superíndice 3N a reflexionar sobre el amor en todas sus formas, sobre las relaciones, sobre CEU superíndice 3mo las experiencias pasadas nos definen y nos moldean, y sobre CEU superíndice 3mo el amor, en todas sus manifestaciones, deja una huella indeleble en nuestras vidas. Es una oportunidad para admirar a Can, no solo por su talento actoral y su físico envidiable, sino también copyright N por su valentía al compartir una parte tan íntima de su vida, por su honestidad, por su autenticidad. Aunque el misterio aún persiste y probablemente siga persistiendo, lo más importante es que sepamos que Can ha amado, que ha sentido, que ha sufrido, y que ha sido amado, y que a pesar de todo, sigue creyendo en el amor. Y eso, amigos, es suficiente para llenar nuestros corazones de esperanza. Ahora, vamos a profundizar aún más en este tema, y a analizar algunas posibles teorías y especulaciones. Veis hundirnos en las pistas que ha dado Can, y en la información superíndice 3N que hemos podido recopilar, aquí les presento algunas de las teorías más populares y mi análisis sobre ellas. Teoría 1, la CEO protagonista misteriosa Esta es una de las teorías más recurrentes, y se centra en la posibilidad de que la mujer misteriosa sea una de las CEO protagonistas de Can Yaman. En el mundo de la actuación superíndice 3N, es muy común que surjan romances entre actores que trabajan juntos, debido a la cercanía, la convivencia, y la intensa emoción superíndice 3N que generan las escenas. Hay varias actrices que han compartido pantalla con Can, y que han generado una gran química en la pantalla. Algunas de las más mencionadas son Demet Özdemir, con quien protagonizo superíndice 3 Erkencicus, y Özge Gürel, con quien protagonizo superíndice 3 Bay Jane. Análisis esta teoría tiene mucho sentido, ya que la química entre Can y Demet en Erkencicus era innegable, y ambos actores parecen tener una gran conexión superíndice 3N fuera de la pantalla. Sin embargo, hay algunos factores que la debilitan, como el hecho de que ambos ya han tenido otras relaciones, y que nunca se ha confirmado un romance entre ellos. En el caso de Özge Gürel, también copyright N existe una gran conexión superíndice 3N, pero en este caso ella ya se casó superíndice 3 con otro actor, lo cual hace poco probable que sea la mujer misteriosa. En resumen, aunque es una posibilidad, no hay pruebas concretas que la respalden. Teoría 2, un amor del pasado, anu superíndice 3 nimo ***. Esta es una de las teorías más enigmáticas, y se basa en la posibilidad de que la mujer misteriosa sea una persona anu superíndice 3 nima, que no pertenece al mundo de la actuación superíndice 3N ni de la fama. Se tratará de un amor del pasado, que Can conoció superíndice 3 antes de ser famoso, o durante sus primeros o más menos os en la industria. Análisis esta teoría es muy interesante, ya que explicará por qué copyright no hay información superíndice 3N pública sobre esta relación superíndice 3N. Podrá ser un amor de juventud, un amor platu superíndice 3 Nico, o una relación superíndice 3N que por diversas razones, no prosperó superíndice 3. Lo que es cierto es que Can siempre ha sido muy reservado con su vida privada, y es posible que prefiera mantener ese aspecto de su vida alejado de los focos. En resumen, es una teoría muy plausible, pero también copyright N es la es difícil de confirmar. Teoría 3, un amor internacional Esta teoría sugiere que la mujer misteriosa podrá ser una persona de otro país, con quien Can haya tenido una relación superíndice 3N durante sus viajes o proyectos internacionales. Can ha trabajado en diferentes países, y ha tenido contacto con personas de diferentes culturas, lo que aumentará las posibilidades de que haya encontrado el amor en otro lugar. Análisis esta teoría es muy interesante, ya que explicará por qué copyright no tenemos información superíndice 3N sobre esta persona, y por qué copyright Can podrá ser tan reservado al respecto. Podrá tratarse de una persona que no es acostumbrada a la fama, y que prefiere mantener su privacidad.
Además, un amor internacional podrá ser una experiencia muy intensa y significativa, y podrá haber dejado una huella profunda en Can. Teoría 4, el amor que aún no conocemos ***. Esta es la teoría más esperanzadora, y se basa en la posibilidad de que el recuerdo emocionante de Can se refiera a un amor que aún no ha revelado por completo, o a una relación superíndice 3n que aún no ha comenzado. Es decir, que Can es tu copyright a punto de encontrar, o ya haya encontrado, a una nueva persona en su vida, y que es tu copyright preparando el terreno para compartirla con el mundo. ***Anuelisis** Esta teoría es muy atractiva, ya que nos invita a más menos con un futuro lleno de amor y felicidad para Can. Es posible que es tu copyright en una nueva etapa de su vida, y que es tu copyright listo para abrir su corazón superíndice 3n a una nueva persona. O simplemente que aún no se siente preparado para compartir esta información superíndice 3n con el público, y que prefiere esperar el momento adecuado. En conclusión, superíndice 3n, cada una de estas teorías tiene sus pros y sus contras, y es difícil determinar cuál es la correcta. Lo más probable es que la verdad se encuentre en una combinación superíndice 3n de ellas, o en una opción superíndice 3n que aún no hemos considerado. Lo importante es que Can Yaman, a pesar de su fama y su éxito, es un ser humano que, como todos nosotros, busca el amor y la felicidad. Y eso es lo que realmente importa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Después copyright ese de profundizar en los secretos del corazón superíndice 3n de Can Yaman, y de analizar todas las posibles teorías. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan disfrutado de este análisis, y que ahora tengan una visión superíndice 3n completa y detallada de esta misteriosa revelación superíndice 3n. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el análisis? ¿Qué copyright teorías les convencen de ese? ¿Tienen alguna teoría propia sobre qué copyright podrá ser esa mujer misteriosa? Copyright tenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. Compartamos este chisme juntos. Recuerden darle me gusta a este vídeo, si les pareció superíndice 3 interesante, si disfrutaron de las teorías, y si se quedaron con ganas de compártanlo con sus amigos, con todos los fans de Can Yaman y con quien quieran que se entere de esta noticia. Compartan las teorías, debatan sobre ellas, y view copyright tanse. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Estoy preparando ese contenido interesante, asu que no se lo pierdan. El espectáculo continúa. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, y hasta la superíndice 3ª. Y recuerden, el amor es un misterio, y Can Yaman es un misterio fascinante.